Club Mundo Audiolibro, el primer podcast especializado en el fascinante mundo del audiolibro en español. Con Valeria Marcón. Si quieres iniciar tu camino en la escritura para audio, te interesan los contenidos sonoros o te gusta escuchar audiolibros y saber lo que pasa en el mercado del audiolibro en español, entonces estás en el podcast adecuado. Quiero compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos 4 años acerca de los aspectos de la escritura sonora, así como de la producción, distribución y narración de audiolibros. Acompáñame en esta aventura de sentir la emoción de leer con tus oídos. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Comenzamos ya? En el episodio de hoy me acompaña Miriam Arditsone, directora y creadora de Beta Lectura. Bueno, y tú te preguntarás, ¿qué es eso de Beta Lectura? Pues Beta Lectura ofrece una amplia gama de servicios editoriales, pero yo no voy a desvelar nada más, porque será la propia Miriam quien nos cuente los detalles de todo esto, ¿no? Y todo lo que se ofrece en Beta Lectura. ¿Quién es Miriam? Pues Miriam es una gran profesional, licenciada en letras, con formación en el sector editorial. Tiene a sus espaldas una gran trayectoria profesional del mundo editorial que ha venido desarrollando desde Venezuela. Somos compatriotas. ¡Yuhu! Ella ha sido gerente y directora editorial de innumerables proyectos, pero ¿quién mejor que la propia Miriam Arditsone para hablarnos de ella misma y de Beta Lectura? Bienvenida al podcast de Club Mundo Audiolibro. Gracias, Valeria, gracias. Un placer estar aquí. De Bien, verdad, un placer. bueno, me alegra mucho que hayas aceptado la invitación. Así es, claro, con gusto. Mira, hay una pregunta que yo le hago siempre a mis entrevistados y es tipo sorpresa. Uf, Sí, sí, estas son mis favoritas. Y entonces yo voy apuntando aquí en mi libretita todo lo que me dicen para después hablar. Dime 3 palabras que te definan. Puede ser como profesional o como persona. vale. Lectora, ¿quieres que te las vaya argumentando? Si quieres las argumentamos, pero dime primero las 3 y después las argumentamos. Lectora, Ajá. ajá. Em, Trabajo Ujú. y amor. Bonito, bonito. Muy bien, argumenta, argumenta. Lectura, trabajo y amor. Mira, la lectura es algo que me acompaña desde siempre. Yo soy una apasionada de la lectura, es lo que realmente me gusta hacer, que lo hago sin pesar y eso me define. Siempre estoy buscando algo que leer. El trabajo, porque yo me autodefino como una persona también que siempre estoy haciendo algo con mucha disciplina, trabajo, siempre busco qué hacer. Así yo llegue de visita a tu casa y tú me invites a comer, yo voy a llegar a la cocina o voy a llegar a arreglarte algo o voy a llegar a solucionarte algo. Necesito que Ese tipo vengas de en un trabajo, ratico. Vente en un ese ratico a mi tipo, casa, tengo que lavar, ¿vale? claro. Bueno, si me invitas a tu casa, yo te lavo. Eso me resulta muy atractiva esa oferta. Muy bien, conversaremos después. Okey, trabajo, o sea, sí, ya, eso se te nota, ¿okey? Sí, sí, soy de mucho trabajo. Y amor, Mm. porque todo, todo, todo lo hago en mi vida desde esa perspectiva, desde el amor. Ahora me defino así, me ha costado llegar allí, no llegué allí de la noche a la mañana, Mm. pero el amor es lo que me guía para hacer todo, para hacer el trabajo, para hacer la lectura, para relacionarme, para hacer todo. Digamos que el amor es el gran paraguas. Qué bonito. Es un motor en tu Es, vida. es mi motor, sí, sí, Qué precioso. Yo opino igual, ¿oíste? Yo pienso que realmente el amor es algo que nos impulsa a todos. así Y si es, haces las cosas con amor, siempre salen bonitos. Siempre todo así sale es. bonito. Estoy muy de acuerdo. Y la mirada desde el amor es distinta, es otra, porque no hay aprehensión, no hay juicio, no hay una entrega distinta. Eso es lo que trato todos los días con trabajo de llevar a cabo. Me gusta. Muy bonito. Ya están Ujú, escuchando ustedes, mis queridos oyentes. Y si nos están viendo, que espero que sí, todo desde el amor
siempre sale mucho mejor. Eso es muy cierto. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué he traído aquí a mi querida Miriam? Pues bueno, es que no solamente vamos a hablar de betalectura, vamos a hablar de un montón de cosas porque ahorita hay una gran comunión y una gran unión entre la industria editorial y la industria del audio, pero eso vamos a hablar un poco más adelante. Ella y yo tuvimos la oportunidad de asistir juntas al Audio Day Paris, que fue hace poquito, y bueno, ella también quedó tan alucinada como yo, pero también de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de todo eso que vimos allí. Bueno, mira, a ver, Miriam, para Ujú. que nuestros oyentes y nuestra gente que nos está viendo también en el video podcast, cuéntanos, ¿qué significa para ti ser una editora de libros? Eh, te lo voy a desgranar, porque es algo que en mí tiene tanta importancia que lo tengo, en este momento lo tengo bastante asumido, porque es una profesión que me gusta mucho. Ser editora para mí significa ser un agente de transformación, porque los libros llegan a mucha gente, al que quiere llega a los libros. Los libros nos dan información, nos dan conocimiento, nos dan placer, y sentirme como un agente de transformación para las personas me llena mucho. Emocionalmente me llena mucho. Es un oficio que me gusta mucho porque además editar libros es, es transformar cosas, ideas, en objetos tangibles, llevarlos a cabo, ejecutarlos. Entonces, editar textos que tiene su grado de complejidad. Yo digo también que mi oficio es el oficio de un orfebre, es un oficio muy específico. No es una cosa, bueno, no es una necesidad primaria, pero se convierte en una necesidad primaria en la medida en que la consumimos. Entonces, ser editora para mí es un placer, es una felicidad absoluta. La vida me fue llevando a eso. Yo estudié efectivamente letras, pero los estudiantes de letras generalmente terminan siendo docentes. Y yo lo disfruté mucho en un principio. Yo fui docente, pero la vida me fue llevando a tener trabajos en cultura en los que yo era la encargada de las publicaciones y me fui formando en esa área que se aprende mucho haciendo. Claro, hay que tener una sensibilidad para ser editor y mucha curiosidad, pero es un oficio que se aprende haciendo, por lo menos en mi generación. Ya ahora hay muchos estudios especializados para ser editor. Sin embargo, e igualmente diría yo, como es un ejercicio, como es un oficio muy orgánico, porque uno trabaja con lo que el texto te trae, con lo que la información te da, em, hay que tener mucha sensibilidad, hay que ser muy curioso y hay que ser muy humilde también, porque, bueno, porque uno es el enlace entre las personas y las ideas. Eso me gusta, ser el enlace entre las personas y las ideas y que seas un agente transformador. Me gusta. Entonces de ahí voy a pasar, fíjate tú cómo se enlaza eso de ir de las ideas y transformarlas. Em, Tú te encargas, Beta Lectura, se Ujú, encarga del informe de lectura, ¿ok? así es. Entonces, enlazando con lo anterior, ¿por qué es tan importante ese informe de lectura para los autores? Bueno, te cuento, uno de los servicios de beta lectura que yo llevo adelante es leer manuscritos. Ujú. Estos manuscritos llegan de distintas maneras, gente que me contacta y me solicitan una valoración, porque estas personas que han escrito este libro quieren publicar bien a través de una editorial o a través de una autopublicación, que ahora se usa mucho y que es muy legítimo. Pero esta lectura, esta valoración es importante
porque le dice al escritor cuáles son los valores y cuáles son los perfectibles de ese texto. Entonces, yo realizo una lectura del manuscrito como lectora beta que soy, por eso el lector beta es el que lee el manuscrito antes de ser publicado y Correcto. dice, mira, esto es interesante, esto no es interesante. Hay lectores beta, todos tenemos lectores beta, porque el lector beta profesional como yo, bueno, hace un informe y conversa al respecto con el escritor. Ujú. Pero un lector beta puede ser mi compañero de trabajo que tengo al lado, que le digo, mira, léeme este texto, por favor, a ver si se entiende. El lector beta es un concepto que yo he adaptado a mi oficio porque yo lo que hago es leer y valorar libros, además Claro. de ser editora. Ujú. Entonces, el informe de lectura es importante porque el informe de lectura objetivamente arroja una descripción del texto. La valoración siempre viene desde la descripción. Bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me encuentro? ¿Tengo una novela con tantos personajes o tengo un ensayo que habla del amor? Y al empezar a describir ese libro, ese texto, van saliendo las fortalezas, las certezas y las debilidades de ese texto. Y eso es lo que arroja ese informe que después es conversado con el escritor y el escritor asume, porque la valoración es bueno, hay que ser muy valiente también Sí, para someterse a una valoración de manuscrito y sí, aceptar que la otra persona ajena a ese texto te haga observaciones. El lector asume o no las observaciones. Eso queda por cuenta del claro, escritor, pero es importante que pase por la lectura de un profesional porque eso garantiza la salud, como a mí me gusta decir, garantiza la salud del texto. claro. Y justamente de eso quería yo hablar, ¿no? De cómo afrontan tus clientes esa forma de lectura, ¿no? Porque habrá autores y autoras que dirán, es que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado cuando a un escritor le dicen, mira, no, tienes que borrar esto, tienes que quitar esto, este personaje no funciona, esta idea no está clara, corta aquí, corta allá. Es como un trabajo de costura, ¿no? Cosería. Totalmente. Entonces, Y además, esa relación puede ser como cumbres borrascosas o no. ¿Cómo encajan? O sea, ¿cómo encaja y cómo procesan los comentarios que tú les haces para cambiar y mejorar este manuscrito? ya, ahora que me lo preguntas, fíjate la imagen que tengo, porque esa conversación Mm, en la que yo entrego el informe es un encuentro tan íntimo, sí, de 2 es encuentro de una dos. conversación es una conversación muy íntima, incluso hasta confidencial, Sí, en el que el escritor se abre, se abre completamente, acepta las observaciones que yo hago. Yo cuido, yo soy una persona muy confianzuda. Yo inmediatamente hago confianza con la persona, trabajo con el humor y todo lo que me toca decir en esa conversación, hasta el momento, Valeria, ha sido bien acogido porque lo hago con respeto, le quito hierro a algunas cosas y sí. le doy vuelta a otras y le digo, mira, esto no se entiende, pero puede entenderse de esta manera mejor. Entrego soluciones y Ujú. el escritor lo recibe de buen agrado siempre. El escritor siempre se sienta del otro lado con un poco de miedo, con un poco de sorpresa, con un poco de, y es una actitud muy genuina, porque de verdad es de valientes, pero hasta el momento me ha tocado, creo que lo he llevado yo de la mejor manera, porque eso también depende de mí, que la conversación no sea tensa. Es muy fácil hacer un informe de lectura cuando el libro está estupendo. Es muy difícil hacer un informe de lectura cuando el libro tiene cosas que arreglar y decírselo al escritor supone eh,
un proceso, es incluso hasta terapéutico. Bueno, sí, sí, yo he tenido para que nuestros oyentes y nuestros televidentes se enteren, yo también he tenido la dicha de trabajar junto con Miriam. Ella me ha hecho un informe de lectura para una novela, ¿ok? Que espero publicar pronto, espero. Editorial, si estás allí, oye, aquí tenemos servicios editoriales. Oigan, escritores, oigan, escritoras, aquí se hace trabajo editorial. Claro. He tenido también la suerte de contar contigo con un informe de lecturas y puedo decir que ¿Corroboras lo que estoy diciendo? puedo corroborarlo y además que hace una sinopsis linda de la historia, lindo, o sea, cosa que de pronto uno como escritor no tiene esa Así es. distancia objetiva o sea, ni óptima tampoco. Entonces, uno necesita distanciarse como escritor. Para que Es la verdad, otra, claro, es que si no hay distancia, tú dices, bueno, es que uno se conoce tan la obra tanto el texto, claro. que uno no ve ya, o sea, eso Exactamente, es que una el cosa muy escritor no lo difícil. ve, y que lo Muy vea difícil. otra persona, porque Ujú, además la lectura profesional lo que hace es espigar, Valeria, sacar las ujú. preciosidades del texto que tú no ves como escritor y mostrártelas. Eso también es importante y valioso del informe de lectura. Y a mí me ha gustado mucho, sobre todo, justamente esa parte que tú dices de cercanía, de empatía, que de pronto a lo mejor tú dices, bueno, este texto resulta difícil, pero entonces tú sacas todo lo bueno Así es. y lo pones en la valoración, en el informe, y eso es muy bueno también, porque entonces uno dice, bueno, caramba, sirvo, o sea, sí, no es que el texto sea horroroso, deséchalo, No, ponlo en la basura, no, ahí es cuando tú entras de verdad y dices, bueno, mira, aquí está esto por trabajar, no significa que esté malo, así es. esto hay que hacerle este cambio, o sea, eso es muy, muy bonito, ¿ok? Tú Eso sabes que está, esa responsabilidad la tiene el informe. El claro. informe tiene que decir cuáles son tus cosas buenas, claro, como Ujú, escritor. Siempre las hay, Valeria. sí. Siempre, 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 de todas las historias y de todos los textos, siempre hay valores y cosas muy rescatables, y de allí es donde hay que agarrarse. ¿Ves? Eso me gusta. Y yo sé que a quienes nos están viendo y oyendo también les va a gustar. Hay otra cosa, Sí. en Beta Lectura, qué otros servicios ofrece Beta Lectura? Bueno, Betalectura ofrece también el servicio de edición, Ujú, que es distinto. Eh, en la lectura se genera el informe y se describe lo que hay que hacer. Y el editor son trabajos distintos. sí, El editor es el que se pone a dar soluciones, el que se mete en el texto a intervenirlo siempre de la mano y en consulta con el escritor, pero dice, si el lector dice, mira, aquí hay que trabajar la estructura, por ejemplo, o aquí tienes que trabajar el narrador, o aquí hay cosas difusas, el que se mete a mejorar ese texto es el editor. El editor trabaja la redacción, la sintaxis, sugiere títulos, sugiere estructura, sugiere alguna parte que le falta al libro. Oye, mira, eso necesita una presentación, una introducción, quedaría muy bien un epílogo. El editor tiene una visión estratégica, panorámica del texto y, y trabaja de la mano con el escritor. Ya allí, en ese momento, el texto queda en manos del editor y allí sí hay que entregarse, pero absolutamente con el escritor para que las soluciones siempre son concertadas con el ujú. autor, pero, pero el editor trabaja, hace el trabajo menudo. Esto es un Ese acompañamiento, esto es muy sí, bonito porque es muy personalizado, ¿no? Es como casi una sí. mentoría, eso está muy Es bien. una mentoría, exactamente, es una mentoría. Hay otro servicio en Beta Lectura, por ejemplo, que es justamente la de acompañar a las personas que escriben. Entonces, si tú tienes una idea que quieres desarrollar en un libro y no sabes por dónde empezar, Beta Lectura te acompaña en el proceso de escritura con mi método de trabajo. Un método de trabajo que he establecido en el que a través de conversaciones y de reuniones con el escritor,
vamos desentrañando el concepto del libro, la idea que quieres contar, a quién se lo quieres contar, cómo lo quieres contar, desde dónde es de eres protagonista de la historia o eres un observador de la historia. Se van limpiando esos primeros rasgos en el texto y después planificamos por dónde vamos a comenzar. ¿Ok? Esa es la segunda fase, se planifica y hay una tercera fase en la que la responsabilidad es completa de la persona que va a escribir y empieza a escribir. No importa que no tengas experiencia. Mi acompañamiento justamente es leer contigo esos textos como escritor y ayudarte a darle forma. Ese acompañamiento al escritor también lo hace Beta Lectura. Eso me gusta. Ustedes son en beta lectura, porque después vamos a hablar de la otra parte, porque tú tienes una persona que está también acompañándote en Claro, beta lectura. Pero así ustedes es. son como los médicos, sí, porque todo hablas de intervención, hablas de esto y me suena como los terapeutas del libro, o sea, me encanta. Completamente. Tú sabes que yo siento, sí, yo siento que yo de alguna manera soy sanadora. Soy sanadora porque, bueno, llego a curar textos, a sanarlos, a limpiarlos. El trabajo editorial, sobre todo, es mucho de limpieza, de poner orden. Generalmente lo que uno hace con los textos, más que agregar, es quitar. Y cuando se empiezan a ver los textos limpios y las ideas claras, allí es cuando brota verdaderamente la salud del texto. Eso me ha gustado. Me gusta, me gusta. Mira, hay una cosa. Entonces, la otra parte. Después, de hecho, hay una cosa que sí me gustaría también saber. Sí, Que eso he debido preguntártelo al principio, pero es que la charla nos ha llevado por este camino. Pero, ¿cuándo nació Beta Lectura? Beta Lectura está recién nacida. Beta Lectura como nombre, sí, Beta Lectura como marca nace en noviembre del año pasado, estamos en el 24, nace en noviembre del 23 como la cristalización de un proyecto de vida, porque yo soy editora desde que me gradué en la universidad, siempre había trabajado como empleada y en este tránsito por la vida decidí que quería capitalizar mi conocimiento y mi experiencia en una marca propia. Qué Y me bien. gusta tanto el contacto con la gente, claro, porque siempre como editora he tenido la experiencia de trabajar muy de cerca con los escritores. Me gustan particularmente mucho los escritores, admiro mucho realmente a las personas que escriben, siento que son, bueno, yo les declaro mi amor desde el primer momento y se los digo a todos. Yo amo que tú escribas y que tengas ideas que yo puedo releer y revisar. Me parece un trabajo de mucha disciplina. El escritor siempre tiene, bueno, siempre tiene que estar escribiendo porque la escritura se hace escribiendo. Entonces, me gusta mucho acompañar a las personas, tengo mucho tiempo de experiencia y dije, voy a cristalizarlo en un proyecto propio. Y nació Beta Lectura hace 5 meses. Qué bien. Eso me gusta, eso me gusta. Entonces, la otra parte del equipo de Beta Lectura, ¿de Sí. qué se ocupa? De Ujú. la parte, claro, somos una dupla, somos una dupla que lleva a cabo la propuesta de imagen y diseño, Ok. que es muy importante también, porque si un escritor, hay gente que llega con un libro, ojo, hay libros que se hacen, yo edito novela, ficción, historia, pero también edito textos que no son de ficción, informes, ensayos o textos corporativos. Entonces, cuando leo un texto corporativo y hay que estructurarlo, revisarlo, ampliarlo, escribirlo, ¿verdad? Generalmente ofrecemos el servicio de diseño, porque el servicio de diseño es parte de Beta Lectura y hacemos propuestas de portada, por supuesto, todo el diseño de la tripa, del contenido, y eso también es un trabajo muy,
de un orfebre, porque se selecciona el tipo de letra que mejor convenga para la lectura. Es distinto leer una novela que leer un informe de gestión, por Sí, ejemplo. sí, Tamaños de letra, colores, propuesta de formato, este libro debe ser un 16 o en un A4, toda esa propuesta la hace diseño, que es mi otro brazo, qué que lo bueno. trabajo con mis ojos. Eso está muy bien. Sí. Fíjate tú, hablando de imágenes, hablando de todo esto, fíjate tú que no sé si tú leíste la noticia sobre unos libros que fueron retirados porque la portada había sido hecha con inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial sea el enemigo número uno, como Ujú. como los mafiosos, pero sí es complicado ahora competir con ese tipo de facilidad y de cosas, ¿no? Los creativos, los dibujantes, los ilustradores, los editores, es complicado combinar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ante esto? Ante esta avalancha que viene ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser ese matrimonio? Bueno, ¿te acuerdas con el congreso que estuvimos Sí, juntas sí, sobre, sí, se habló audiolibros de que eso. decía? Bueno, yo me apego mucho a la postura de ese congreso, que era perderle el miedo Ok. a la inteligencia artificial, integrarla en el trabajo, no como no como la propuesta básica, sino integrarla al trabajo, aprovecharla como un recurso que me da a mí posibilidades, pero no va a llegar a tener la sensibilidad que tiene un humano para diseñar, por ejemplo. Claro. Si yo me sirvo de la inteligencia artificial como editora, que la consulto, le pregunto cosas o le pido que me ordene alguna idea o algún contenido, sí, lo leo y contrasto con lo que yo tengo. Ujú, Generalmente hay que corregir, generalmente hay que, pero yo pienso, incluso lo hemos hablado con diseño, que se trata de integrarlo, porque ujú. sí hay un valor. Los humanos generamos mucha resistencia. Yo siento que estamos atemorizados por el tema de la inteligencia artificial y por todo lo que viene con eso, pero bueno, en este momento estamos aprovechando de cantidad de cosas gracias a la inteligencia artificial y yo quiero servirme de eso. Bueno, bien, Eso eso hay que sí, aprenderlo, ¿oíste? Porque si no, uno sí, se queda atrás. Parece mentira. completamente. Es que uno tiene que estar evolucionando y aprendiendo todo. O sea, es una cosa así porque de verdad no podemos Bueno, quedarnos pasa atrás. lo mismo, claro, pasa lo mismo que, fíjate la tecnología y todo eso, ¿por qué esa idea se corrompe? Déjame traerte un ejemplo a colación. A ver, a ver. Lo que sucede con Kate, la princesa de Gales Ah, en el Reino vaya. Unido, Ajá. que es un tema, bueno, es cotilla. Sí, Eso es cotilla. Pero totalmente. entonces han publicado fotografías de ella que también las han quitado de circulación porque dicen que están trabajadas con Photoshop, que Ujú. los niñitos no están con ella, que si nosotros hacemos un uso erróneo de esos recursos, bueno, la gente los sataniza, Sí, sí. ¿ves? Se corrompe, pero Claro, si es claro. utilizado para el bien de todos, bueno, yo creo que hay que evolucionar con las tendencias. Totalmente, totalmente. Por Así es. eso, por eso yo soy una evangelizadora del mundo del audio y hay que llevar las Ay, historias también maravilloso. al audio, hablando de audiolibros. Sí, Ahora que te estás enfrentando a la escucha de las lecturas, ¿qué te parecen los sí. audiolibros? Bueno, para mí ha sido una experiencia transformadora. Mm, Ya te digo por qué. Yo estaba resistida al audiolibro. Tenía el paradigma de que el audiolibro eh, solamente llega autoayuda mm, o que tiene un valor menor que el libro. Y entonces he empezado a escuchar audiolibros
literatura, novelas. ¿viste? Y me parece que es muy eficiente porque es una experiencia distinta. El Sí. audiolibro es una experiencia distinta. Yo creo que es una escalera que te lleva al libro de papel. Es lo que me ha pasado a mí, porque yo he escuchado 2 novelas maravillosas en audiolibros que ahora quiero tener en papel en mi casa. Fíjate, Sí, qué bueno que 2. dices eso. Una que se llama Los aeróstatos de Amélie Nothomb, que es una escritora belga, viva, maravillosa. Y otro, bueno, un libro de José Gabriel Vázquez, colombiano, premio Alfaguara 2011, Ajá. que se llama El ruido de las cosas al caer, Valeria, te lo recomiendo. Eso lo voy a poner Es en las una notas informativas, ¿ok? Maravilloso, es una cosa increíble, porque además el tiempo de, bueno, yo me siento a escuchar los audiolibros, no es que me pongo a cocinar, eventualmente se puede hacer, pero para mí requiere la concentración de escucharlo sentada como quien está leyendo un libro en papel. No como quien se va a Eh, dormir a la cama con el exacto, audiolibro. hay gente que lo usa Sí, sí, sí. exactamente. Sí, bueno, porque, es que como hay una cultura también de audioescuchas por la radio, porque la radio, desde que existe, ha tenido mucho éxito. Esta generación está acostumbrada a escuchar podcast, Ujú. radio, por supuesto, mucha música, y entonces el audiolibro entra en una autopista en la que de verdad es su evolución natural. Ujú. Venimos Los de la textos tradición oral, además. exactamente. Para mí ha sido una maravilla. Yo ahora soy, consumidora de audiolibros, la recomiendo. Hay algo además que me gusta sobre los audiolibros, y es que llega a gente que no puede leer un texto en papel, Correcto. gente que tiene dificultades en la vista, en la visión. Entonces, eso me parece una cosa increíble. Hay además algo que he descubierto en mí como audioescucha, y es que se va afinando la escucha. Totalmente. Se va afinando. Es una manera de ver, efectivamente. Yo sé que hay una controversia, tú lo sabes también. Hay una Ujú, controversia en torno a si escuchar un audiolibro es leer. ujú. ¿Verdad? Y es una controversia que estamos viviendo, y hay quien se inclina a que sí y quien se inclina a que no. Pero se va despertando de tal manera el sentido de la audición que para mí es una lectura. Así como yo hago lectura táctil cuando Ujú. toco cosas, Sí, sí. yo hago lectura auditiva, hago lectura visual. Y para mí es un proceso de lectura en el que yo determino y escucho cosas como si las estuviera leyendo o viendo. Para mí ha sido una novedad que agradezco, de verdad. ¿Cómo te sientes tú que eres además? Déjame hacerte una pregunta a ti. Porque tú eres también, bueno, tú eres experta, tú eres iniciadora, tú eres innovadora con esto. Ay. Además, tú eres narradora de audiolibros. ¿Y cómo es tu experiencia con los audioescuchas? Bueno, esa ¿Les gusta pregunta, ¿cómo es mi experiencia? Repite la pregunta como en pasapalabra. tu experiencia como generadora de contenidos de audio? ¿Cómo lo ves? ¿Hay resistencia? ¿Es un mercado en alza? Háblame de esa experiencia, porque para mí también es muy novedoso. Es una pregunta muy buena. Parece mentira. Esta no me la habían hecho en otros, a mí no me, cuando me han entrevistado no me han hecho esto. Pero sí, no, es verdad. Pero sí creo que hay un alza en cuanto a la escucha activa, Ujú, ante tanto bombardeo con las pantallas y con todo lo que hay, que es demasiado visual. Escuchar se ha transformado en una especie de descanso ah, visual, y es otro nivel, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no pueden, como dices tú, sostener un libro entre sus manos o tienen una discapacidad y tal, pero hay personas que aprovechan su tiempo muerto para escuchar.
para escuchar así es. cosas. Se ponen un Ujú. audiolibro, se ponen un podcast, se ponen la historia que quieran y se desplazan a su trabajo, van a hacer deporte, etcétera, etcétera. Natación no, porque no puedes con los auriculares. Pero todo lo Sí, que implique desplazamiento y aprovechamiento de tiempo, la gente se pone a escuchar algo, incluso cocinando. O así sea, es. Sí, 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 voy a sí. poner el podcast de cocina tal, voy a hacer esto, Sí, voy a hacer... A la gente le gusta escuchar, a la gente le gusta que le cuenten historias. sí, Y absolutamente. y las personas se han vuelto incluso, más exquisitas en un sentido, porque ya no aceptan cualquier cosa que hoy que se escuche mal. O sea, si yo voy a Así escuchar es. una historia y voy a escuchar un audiolibro, tiene que ser algo que esté bien narrado, con con un buen sonido. Si, por ejemplo, escuchas una ficción sonora o una audioserie o un podcast de ficción, con sus efectos de sonido, con su diseño de sonido, a la gente le gusta porque lo atrapa. Las personas se Muy bien. sienten, se meten dentro de la historia y de verdad es una experiencia alucinante. A la gente que le gusta escuchar. Hay muchas personas que todavía están muy renuentes a esto, ¿no? Sí, Pero sí, hay mucha resistencia. A mí me parece maravilloso. Fíjate que se han inaugurado nuevos términos, sí, Valeria. sí, sí, sí. Ahora hablabas de ficción sonora. Ficción sonora, audioserie, la frontera es muy difusa y muy chiquitita, Así ¿ok? es, Pero todo, digamos que todo, las diferencias están cómo se hacen en la producción. así es. En cómo se hace esto y cómo se narra y cómo se interpreta, todo tiene su matiz, ¿no? De pronto un podcast es como más económico, lo voy a entrecomillar, de Sí, hacer que una ficción sonora, que una sí, audioserie, que te tienes que meter horas y horas en un estudio con un diseño sonoro muy grande, con un casting de voces muy así es. grande. Todo Es tiene un que ver en trabajo cómo muy se produce. cuidado. Ujú. Los audiolibros son trabajos muy cuidados. Muy Yo he cuidados. escuchado sí, y las voces de los libros que he escuchado, por ejemplo, se ve que es de profesionales. Sí, La novela de la francesa la escuché en un acento neutro, y ok. la segunda novela que escuché, que es El ruido de las cosas al caer, que es de este escritor colombiano, lo escuché narrado por un colombiano, y Qué tenía que bonito. ser de esa manera, sí, tenía que ser de esa manera, me sorprendió mucho. Yo estoy encantada con esa posibilidad, Mm, ujú. porque me cunde el tiempo. ¿Viste? Y esa posibilidad, ¿no has pensado en, dentro de tus servicios editoriales, añadir también lo que podría ser corrección de audiolibros, producción de audiolibros, de pronto abarcar ese tipo de cosas si una gente quiere hacer algo de eso? Por supuesto, yo no podría hacerlo yo directamente. Yo creo que es algo, pienso que es algo a lo que voy a migrar también como servicio, Qué bueno, que qué suena bueno. mucho, claro, y me voy a hacer acompañar de los expertos, porque no lo puedo hacer yo exclusivamente porque no tengo la competencia. Tengo la competencia del texto y la escritura, y sería interesantísimo hacer un equipo de trabajo contigo, por ejemplo, que tienes experiencia en eso. Bueno, aquí si nos estás escuchando y nos estás viendo, ponte las pilas, escritor, ponte las pilas, Claro, escritora, súbete al carro de los audiolibros, vente con nosotros. Creo que ha sido el momento de un matrimonio maravilloso entre Beta Lectura y Club Mundo Audiolibro. Te podemos absolutamente. acompañar. ¡Yu! Te Sí, podemos sí, a hacer, escribir, sí, te podemos asesorar, te podemos hacer todo lo que tú quieras a nivel literario, Mosca. No te vayas a entusiasmar. Que también puedes soñar, que eso es otra cosa. Pero yo creo que unir, hacer un trabajo eficaz para que la gente, para que los escritores independientes, porque hay muchos escritores y escritoras independientes muchos, que no saben cómo publicar muchos. su libro, dónde difundirlo, cómo hacer un audiolibro, tienen miedo del audiolibro, tienen miedo de dejar su manuscrito, porque Sí, porque es existe confidencial, claro. el terror marciano de decir, bueno, ¿cómo hacer con el editor? ¿Cómo sacar aprovechar el máximo ese informe de lectura? ¿Cómo hacer todo eso? Entonces, la gente está un poco, hay muchos escritores que están un poco, que se asustan con esto. Y a Así veces es, están renuentes incluso a las sí, correcciones, pero es muy importante corregir un texto, ya sí, sea escrito o para audio. Entonces, muy importante. todo eso y no tener miedo a las correcciones.
Empezando por ahí. Claro, la corrección, sí, eso es un trabajo necesario porque además eso le da credibilidad al texto, al Claro, escritor. ¿Cómo vas a salir tú con un texto con errores ortográficos? Perdón, o, o con ideas que no se entienden. Ese es el trabajo efectivamente. del editor y del corrector, que Y también es un servicio que hacemos en Beta Lectura, la corrección. es eso o sea, todo lo que es corrección ortotipográfica, de estilo, eso en profundidad, eso está muy bien. Yo me imagino que, tú tienes todo eso con tus tarifas, todo el Sí, escritor o la escritora que llegue a ti tiene eso todo súper, súper especificado. sí, Me tiene gusta. eso, sí, incluso la asesoría, Valeria, el trámite para solicitar ISBN, Muy depósito importante. legal. Claro, eso es una Mm, maraña ujú, ujú, que el que no lo conoce se siente abrumado. Y esa correcto. es una asesoría que hago yo, que hacemos nosotros desde Eso me Beta gusta. Lectura. Tramitamos esos permisos, claro. Tengo entendido que ustedes también ofrecen el servicio de escritor fantasma, ghost Sí, writing. sí, para el que lo necesita. Ujú, Para el que, lo he hablado con varias personas, hay algunos ujú. editores, que les parece poco ético. Eso se usa Pregúntenle mucho. a Boris Izaguirre, bueno, Claro, no sé si me estoy metiendo en camisa de once varas, pero hay escritores que utilizan la figura del escritor claro. fantasma. Históricamente, Valeria, históricamente, porque Sí, incluso desde los discursos que hacen los presidentes son hechos por otras personas. ¿viste? ¿Viste? Entonces, pero incluso los reyes. Ujú. Entonces, Em, para quien necesite un escritor fantasma, un escritor negro, claro, tenemos el servicio también, por Qué supuesto. bien, qué Eso bien. depende del que lo necesite y de la negociación consigo mismo, porque sí, efectivamente, escribe otro y lo firmas tú, Sí. pero bueno, Ay, estamos hablando uy, de adaptación, de sí. transformación, de Uy, ahí, integración. ahí es donde yo empiezo a pensar y entonces digo, el dilema ético de esta Mm, idea es de otro, pero lo estás escribiendo tú, ¿de quién es la obra? Entonces ahí sí yo digo, ay madre, es complicado, ¿eh? De esto podría sí, uno hablar claro. del tema del escritor fantasma, uh, largo y Incluso tendido. de los derechos de autor, ¿sabes? Sí, sí, Porque el sí. escritor fantasma, claro, el escritor fantasma, la responsabilidad económica que tiene sobre el texto Oh, se honra en un pago. Es un ujú, encargo ujú. que tú le haces a una persona que escribe tu libro y te desentiendes. Y si el libro es publicado, los derechos de autor es del que firma en la Sí, portada. pero hay una ventaja. Si el libro no gusta, el problema no es del escritor Es verdad, fantasma. es verdad, Dice, el, es pre- verdad. el problema es del autor. Y dice, qué libro tan malo, qué idea tan espantosa. Y el escritor, el fantasma haciendo, tú sabes, ¿no? Exacto, haciendo su trabajo de fantasma tal cual. Listo el pollo, listo el pollo. Sí, sí, sí. Yo sé que siempre han existido grandes malentendidos de verdad alrededor de la figura del editor. Hay gente que lo ven como el acompañante ideal, pero hay gente que lo ve así como con tú sabes, desde una distancia diciendo, esta gente me irá a cambiar el texto, serán mis enemigos. Mm, ¿Qué me dices tú de estos malentendidos que existen tan comúnmente? Bueno, yo conozco gente que se ha enfermado Oh, Dios. porque tienen un editor, con un hacha que les Mm, quiere. Sí, la Me imagino figura a del psicosis. Chui, chui, chui. psicosis total. Ajá. Claro, porque si el editor, eh, no se cuida, digamos, el trabajo del editor es guiar, no forzar. Y hay editores que fuerzan, por eso es que tenemos mala fama. Quita Mm, eso de aquí, ese personaje no está bien, o esa forma que tú tienes de escribir no se entiende, tienes que hacerlo de esta manera y de esta manera. Eso no, ese no es el trabajo del editor. El trabajo del editor es el trabajo del partero, el que te ayuda a ujú, sacar, ujú. no el que te dice cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, sí, claro, tenemos mala fama porque hay muchos editores que se han encargado de eh, cortar cosas que no son o llevar a los escritores a un tipo de escritura que no es por naturaleza la que le corresponde. Y también tenemos mala fama, ¿por qué? Porque ponemos tiempos. Ajá, Entonces, sí, claro, a la gente no le gusta que le pongas sí, tiempo, es y verdad. menos si son procesos de creación. Vamos a trabajar de aquí a 15 días, tú tienes que tener ese texto listo.
Entonces, El calendario eh, famoso. exacto. El escritor, el editor, perdón, se convierte en, tuviste Amadeus, me imagino, la película, Sí. en Salieri. Ah, ¿Te sí. acuerdas del Sí, sí, personaje de sí. Sí, Salieri? sí. Bueno, el que pide y encarga y pone fechas es el editor, es esa figura oscura, como en esa película de Salieri, de Amadeus. Ay, cónchale, qué bueno. Yo creo que de aquí va a salir una historia, una novela de terror, justamente que se puede llamar El Editor. Y El editor, oye, claro. ya me estás dando ideas, ¿no? No, está muy Con bien, voz ¿eh? ronca, vestido de negro, sí, le podemos dar forma a ese personaje. Tú te O imaginas, no, entonces, si lo queremos satanizar, lo ponemos así. Si no, lo ponemos como un personaje de mucha luz. también, entonces se pone También, El Editor, como dirían aquí en España, guay. Entonces, o chévere, como dicen en Venezuela. chévere, Pero no, pero lo chévere. cierto del caso es wow, qué diver hacer un texto así, de verdad que me lo estoy imaginando. Ay, chica, Total, total. mira, y ya para ir Dime. cerrando, qué lástima. Pero bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final, y eso es así en todas las historias del Sí. mundo. Pero, ¿qué consejo le darías tú a un escritor para que aproveche al máximo su informe de lectura? Wow, Valeria, que haga un trabajo interno, de sincerarse, porque el informe de lectura te propone y tú como escritor ves con qué te quedas y qué asumes. Entonces, sobre todo, es un trabajo de sincerarte con qué te vas a quedar, con qué estás de acuerdo, qué quieres mejorar. Ese es en la medida en que tú aceptes que esas observaciones son válidas para ti, se te abre un mundo de posibilidades. Eso es incluso un trabajo con las creencias, Valeria, Ujú, con lo que uno cree que puede o no puede hacer. O con el ego, si tú dices, bueno, no, ¿qué me va a estar diciendo esta a mí de mi libro? Por favor, chico, yo quiero una no, yo, o sea, yo quiero que este cuento sea escrito en verso. Ah, bueno, ok. Si tú quieres que ese cuento sea escrito en verso, vamos a hacerlo bien y vamos a sostenerlo bien y argumentarlo bien. ujú, No hay ideas descabelladas. Si uno justifica todo, no hay ideas descabelladas. Allí la negociación es con uno mismo, con claro. sus creencias, con su ego y con sus ganas de hacer cosas. Porque no te puedes, es mi recomendación. En la vida tenemos experiencias que nos hacen caernos y ahí hay que ver cómo te levantas. Un informe de lectura es quizá para algunos un tropiezo. Ahí tienes que ver tú cómo asumes ese tropiezo. Y ese tropiezo hay que agradecerlo, porque ese tropiezo nos lleva a revisar las suelas de los zapatos o las ruedas de la bicicleta o las ruedas del carro. Entonces, Ujú. esa revisión es importante porque te expone sí, te expone a la mirada que tiene otro. Es la mirada del otro lo que tienes que aprovechar. Me quedo con eso. Aprovechar la mirada del otro. Me quedo con eso y espero que tú, que estás viendo, que estás escuchando, que te quedes con esto. Gracias, Miriam Un Ardizzone de placer. Beta Lectura, por haber aceptado esta charla que me ha encantado. A mí Y también, un placer. ya De sabes que verdad aquí que tienes sí. una ventanita. Y tú tienes una ventana también en mí porque hacemos trabajos muy compatibles y, y porque nos queremos mucho. Sí. Besito. Bueno, Un placer. un placer. Gracias. Gracias por haber escuchado Club Mundo Audiolibro. También quiero agradecer a Pablo Ibáñez Durán por poner su voz en los indicativos del podcast. Espero que te haya gustado el contenido de este episodio y que me acompañes en el próximo. Te espero en Club Mundo Audiolibro, el podcast que te hará sentir la emoción de leer con tus oídos.